Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Buenos días a todos, bienvenidos a Mosaic. Si eres nuevo, si estás de visita, completa una tarjeta de conexión en línea, pero si estás sintonizando en línea, solo necesito compartir lo eufórico que fue esa experiencia. Siento que hoy es mi cumpleaños, es Navidad, Pascua, aniversario, es el día de pago, todo en uno. Simplemente el cantar en persona, ver a mis hermanos y hermanas en persona, ¿qué regalo es este? Con suerte estaremos abriendo pronto, el 26 de agosto es la fecha tentativa. Mientras nos estamos preparando para eso, estamos haciendo transmisiones en vivo, como estáis viendo. Pero como dijo el pastor Jacob, por favor disculpad las dificultades técnicas. Pero dicho esto, podrías estar orando conmigo ahora por la predicación de la santa palabra de Dios. Dios santo, qué regalo es tu presencia. Qué regalo es la presencia y el compañerismo de nuestros hermanos y hermanas. Señor, gracias por darnos el regalo de tu Hijo, Jesucristo. Jesús, te agradecemos que hayas venido en la carne, que tú, oh Dios encarnado, has puesto tu tabernáculo sobre nosotros, que colocaste tu presencia para estar con nosotros, para darnos la bienvenida a tu presencia. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, todos nuestros pecados, los que están obstruyendo nuestra visión de ti, y queremos verte más claramente que nunca. Oramos para que aumenten nuestra fe. Oramos para que nos brindes experiencias en la cima del monte de tu presencia, y oro para que nos prepares para la guerra espiritual. Cuando nos dices que bajemos al valle de la sombra de la muerte y libremos una guerra espiritual contra demonios en tu nombre a través de la oración por tu palabra con el Evangelio. Oramos por la ciudad, Señor. Oramos, Espíritu Santo, continúa construyendo tu iglesia en esta ciudad. Bendice cada iglesia que proclama genuinamente el Evangelio. Bendice a cada iglesia que sea fiel a tus sagradas escrituras. Y oro para que traigas también a muchos a ti. Tienes muchos en esta ciudad. Por eso nos llamaste para estar aquí en un momento como este. Bendice nuestro tiempo en las sagradas escrituras y te agradecemos por ellas, Señor. Oramos todo esto en el santo nombre de Cristo. Amén. Antes que nada, quiere decir que normalmente suelo sudar mucho cuando estoy predicando, sudaré mucho en este sermón, pero extrañaba eso, sudar por Jesús. Ese es el número 1, pero el número 2, hay 24 personas en esta habitación, el 25% de las cuales son mi familia. Eso me lleva de vuelta a cuando comenzamos la iglesia. Es un buen momento para reiniciar. Hoy estamos en Lucas capítulo 9. El título del sermón de hoy es Un destello de gloria. Ese es el título oficial. No, el título oficial no es en un tabernáculo o en una enramada con Jesús. Ese no es el título oficial. Es Un destello de gloria. Y comenzaré con una cita. Os Guinness, un escritor británico, pasó mucho tiempo en los Estados Unidos fue un gran crítico cultural de los Estados Unidos. Y dijo esto sobre los Estados Unidos. Dijo: tenemos mucho con lo que vivir y muy poco por lo que vivir. Todo está permitido y nada es importante. ¿Para qué vives? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué te levanta temprano en la mañana sin necesidad de un despertador? ¿Qué te da la energía para seguir luchando, para seguir trabajando? La vida cristiana es trabajo, y seguir luchando en la vida cristiana es una lucha. El texto justo antes de eso, Tyler hizo un buen trabajo, un increíble trabajo la semana pasada, pero el texto anterior trata sobre negarse a sí mismo. Jesús llama a cada cristiano diariamente a negarse a sí mismo. ¿Qué te da el poder para hacerlo? Tomar la cruz diariamente y seguir a Jesús. ¿Por qué? Sígueme, dijo Jesús, pelea la buena batalla de la fe, arrepiéntete y mortifica el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obtienes más de Dios, obtienes más a Dios, obtienes más de la gloria de Dios en tu vida, eres transformado más para hacerte más como Jesús.
para mostrar a Jesús más claramente a los demás. En el capítulo 9 de Lucas comienza con una pregunta: ¿quién es Jesús? Lucas 9:9. Herodes dijo: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle, dice. Y luego Lucas 9:18 al 20 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. Entonces eso es lo que dice la gente, eso es lo que dice Pedro. Y hoy escuchamos claramente que esto es lo que Dios el Padre dice acerca de Jesucristo. Y llegamos luego al momento de la transfiguración. La transfiguración está justo en medio del ministerio de Jesús. Es por eso que está justo en medio de Mateo, Marcos y Lucas. Y es para mostrarnos que este momento es para mostrar la gloria de Dios. Este momento es de los 3 primeros momentos más importantes en el misterio de Jesús. Una fue su encarnación, el otro el nacimiento y en última instancia la pasión de Cristo, pero en medio nos encontramos la transfiguración. Justo después de la transfiguración, Lucas 9:51 dice que cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro. Se propuso ir a Jerusalén. Isaías dice que puso su cara como pedernal. Le mostró a Pedro, Jacobo y Juan: eso es lo que soy. Os estoy recordando a vosotros mismos quién soy. Y voy a revelar esta gloria a través del sufrimiento, muerte y resurrección. El día de hoy estamos en Lucas 9, versículos del 20 al 45. Leeré Lucas 9:28 al 36 primero, para comenzar nuestro tiempo en las Sagradas Escrituras. Pero mirarías el texto conmigo. Lucas 9:28, empezamos por ahí. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido recibidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos vieron la gloria de Jesús y a 2 varones que estaban con él. Y sucedió que al retirarse de ellos Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, a él oíd. Después que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Esta es la lectura de la palabra santa, inerrante, infalible y autoritaria de Dios, que le escriba estas verdades eternas en nuestros corazones. 3 puntos para enmarcar nuestro tiempo. Hablaremos acerca de, número 1, un destello del cielo, un destello de lo que es el infierno y un microcosmos evangélico. En primer lugar, una visión del cielo. Lucas 9:28 dice: como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Antes de cada evento importante en la vida y el ministerio de Jesús, él pasaba una parte significativa de su tiempo en oración. Jesús siempre estaba orando, pero Lucas aquí señala que está orando intencionalmente para mostrarnos que algo realmente importante está a punto de suceder, para llamar nuestra atención sobre la importancia de este momento. Y luego en Lucas 9:29 continúa diciendo: mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo.
No dijo yo soy el reflejo de la luz del mundo. Jesús no es como la luna que refleja la gloria del sol. Jesús es el Hijo de Dios y es como el sol en eso mismo. La luz procede de Él, la gloria viene de Él, es inherente en Él, luminoso, de Él emana, brilla intensamente de Él. Mi pasaje paralelo aquí es, digamos, es como muy blanco. Como que ninguna lejía terrestre es capaz de blanquear la gloria previa a la encarnación que se revela solo como un pequeño destello. Y Jesucristo es el foco de la historia, al igual que Él es el foco de cada historia. Él es un hombre, pero es un varón de Dios. Y por cierto, si estudias alguna otra literatura religiosa, literatura judía, cualquier otra religión mundial, nunca hay nada tan cercano a un evento como este. ¿Por qué? Porque este evento no puedes fingirlo, no puedes fabricar esto, no puedes fabricarlo. Jesús, sí, él era un hombre. Hablamos de esto en el capítulo 2 de Filipenses. Hablamos de la gloria de su encarnación y del milagro que fue el que él se encarnase. Pero no voy a pararme mucho aquí en esto, pero solo diré que era tan humano como nosotros. Él no tenía una carne pecaminosa, pero sí hacía cosas tan humanas como las que hacemos nosotros. Él comió, bebió, trabajó, durmió. Jesús se cortó el pelo, imagínate ser el barbero de Jesús, el peluquero de Jesús. Pero Jesús se cortó el pelo, tenía la barba recortada. Él caminó, habló, se cansó, incluso enfermó de vez en cuando. Sabía algunas cosas, no conocía otras, pero tenía que aprender estudiando y observando. El Dios del universo tuvo que aprender a caminar, a meditar como un bebé, como un niño. Se hizo indefenso. Él rió, lloró, experimentó dolor, exasperación, melancolía y sangró. Pedro, Jacobo y Juan lo vieron y sabía que era diferente, pero sabía en teoría que él era Cristo. Ahora Jesús lo que hace está como, déjame mostrarte lo que esto significa. En Isaías 6, el Evangelio de Juan nos dice que Isaías vio a Jesús. En Isaías 6, en el año de la muerte del rey Uzías, él vio al Señor sentado como en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Y luego en el versículo 2 de Isaías continúa diciendo, y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Los 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Ahora, ¿de quién está hablando Isaías? Juan nos dice que Isaías estaba hablando de Jesús. Juan 12:41 dice, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Ese es Jesús. Esa es la santidad de Dios que Dios nos mostró en Cristo. Lucas 9:30, la historia continúa. Y he aquí, 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? Esto es fascinante. Moisés y Elías fueron los 2 hombres en las Sagradas Escrituras que ambos habían conocido previamente a Dios en las cimas de los montes, ¿no? En los puntos más altos de los montes. Experimentaron la presencia, la gloria de Dios. Moisés murió luego y fue enterrado por Dios. Y Elías es una de las 2 personas en las Escrituras que en realidad no saboreó la muerte. Uno de ellos fue Elías y el otro fue, si recordamos bien, fue Enoc. Ahora, ¿cuál es la importancia de que estos 2 hombres estén en un monte contemplando la transfiguración de Cristo? Bueno, son las personas más importantes del Antiguo Testamento. Moisés, él trajo la ley. Elías simboliza al más grande de los profetas. Tenemos a un legislador, una persona que crea leyes, y tenemos al profeta más grande. Entonces vemos aquí la ley y los profetas. Jesucristo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abolir o ir en contra de la ley o los profetas. No vino para abolir, sino para cumplir. Y por cierto, tanto Moisés como Elías habían experimentado a Dios antes. Sabían que estaban señalando
a Jesús. Y Jesús aquí está teniendo una conversación con ellos acerca de cómo va a cumplir eso. Ahora, por cierto, la gloria de Dios, donde Jesús muestra la gloria de Dios, que en el Antiguo Testamento es un eufemismo para Dios, y Dios y su gloria se usan indistintamente. Es por eso que, bueno, en Éxodo 33, 18 al 23, Moisés está pidiendo ver a Dios. Pero ¿cuál es el lenguaje que usa? Si venís conmigo a Éxodo 33, a partir del versículo 18 hasta el versículo 23, dice así: Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión del que tendré compasión. Y luego añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura en la peña, y te cubriré con mi mano, hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Y ahora aquí en el monte de la transfiguración, Dios dijo, no vas a ver mi cara. Te voy a mostrar un poquito, solo te voy a mostrar un destello. Aquí en el monte Moisés ve la gloria de Dios. ¿Dónde? Delante de sí, en la tierra prometida. Dios dijo, no, porque pecaste no puedes ir a la tierra prometida. Y ahora Dios lo trae a la tierra prometida. Entonces, a ver, ¿qué expió? ¿Cómo? ¿Cómo puede Dios mostrarle a Moisés su rostro y que luego Moisés no muera? ¿Qué le sucedió al pecado de Moisés? Que Moisés ahora puede ver el rostro de Dios y experimentar su gloria y ser bienvenido en la promesa. ¿Qué sucedió? Os diré lo que sucedió. Lo que sucedió fue la cruz de Jesucristo. Y llegaremos ahí. Aquí están teniendo todos ellos una conversación. Jesús no les hace preguntas. Jesús no está interesado en cómo están Moisés y Elías. Jesús es el que habla. Y Jesús está en el centro de la historia. Está claro quién es el mejor, ¿no? Si continuamos en Lucas 9:32, dice, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Ahora, algunos de los puntos cruciales en el ministerio de Jesús. Ves a los discípulos quedarse dormidos, obtenemos esto del jardín de Getsemaní, etc., porque es ese punto. Pero creo que en parte es porque físicamente están exhaustos, obviamente. El monte que escalaron era la que estaba al lado de Cesarea de Filipo. Probablemente estamos hablando de unos 1500 kilómetros, 1800 para subir y llegar a la cima. Pero bueno, creo que si lo haces a través de reserva es como unas 5 o 6 horas para llegar a la cima, creo. Pero tal vez si estás en forma, pues seguramente es menos tiempo. Así que horas escalando el monte. Están físicamente exhaustos. Se quedan dormidos y están a punto de perder el momento más glorioso de su vida hasta la fecha. Una pregunta que podrías hacer es ¿por qué Jesús no está dormido? Y una de las cosas que leí, le dice uno de los comentaristas, dice uno de ellos, ¿no? Y creo que esto es realmente muy interesante y dice que Jesús, sí, era humano, pero estaba lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu descendió sobre Jesús al comienzo de su ministerio cuando se bautizó. Recuerde que en forma de paloma, si lo recordamos bien, vino en forma de eso, lo vimos. Ahora, todo lo que Jesús hizo en su ministerio fue por el poder de su Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Y Jesús tiene una energía sobrenatural que los discípulos aún no tienen, porque los discípulos aún no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Ahora solo quería señalar esto. Jesús está orando, los discípulos están dormidos. Y cuando se despiertan dicen lo siguiente, ¿no? Pero cuando estuvieron bien despiertos vieron la gloria de Jesús. Creo que este es un lenguaje muy simbólico de una de las razones por las que no vemos la gloria de Dios cuando Él quiere revelarnos y experimentar la presencia de Dios con Él
y quiere dárnosla es por el sueño espiritual. Lucas 9:33 continúa diciendo: y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías, no sabiendo lo que decía. Hay que ver, Pedro siempre metiendo la pata. Esta es otra situación en la que, bueno, no sabe qué decir, pero va a decir algo, está pensando en voz alta. Leí mucho de lo que estaba pasando aquí, ¿no? Y mi teoría, mi imaginación santificada dice que creo que Pedro disfrutó tanto de ese momento, disfrutó tanto de la gloria de Dios y fue tan entusiasta que dijo: no quiero nada diferente, nunca he experimentado algo tan glorioso. Vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer 3 carpas, 3 enramadas, como 3 tiendas de campaña. Yo las voy a construir, de verdad. Vamos a hacer como un camping con estilo. Y yo las construyo, de verdad, ¿eh? Aquí, por cierto, Pablo era un fabricante de carpas. Eso es algo interesante, obviamente. Pero la encarnación ocurrió, la palabra para encarnación está en Juan 1. Jesús se hizo una tienda de campaña, una enramada, ¿no? Una carpa. Con nosotros. Vino para vivir y habitar con nosotros. Y creo que lo que está sucediendo aquí es Pedro, que quería construir estas 3 carpas o enramadas y decir: bien, Juan, ¿vale? Seguramente el pensamiento de él era este, ¿no? Y bueno, bien, Juan, tú eres el tío que tiene gracia con la gente. Vamos a parte con Moisés para equilibrarte mutuamente, tú sabes, ¿no? Y luego Elías era un poco loco, pero bueno, Jacobo, tú también, así que podéis tener la carpa juntos. ¿Y quién queda? Bueno, sí, supongo que haré una enramada con Jesús. A ver qué voy a hacer. Creo que este fue su proceso de pensamiento, ¿no? Pero puedo relacionarme totalmente con eso, ¿no? Ahora, la belleza aquí es que quería estar con Jesús en toda su plenitud. Él quería hacerlo. Juan 9:34 dice que entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Lo fascinante está en el Antiguo Testamento cuando Dios está sacando al pueblo de Israel del cautiverio en Egipto. Allí estaba la columna de nube y la columna de fuego. Esos fueron ambos símbolos de la presencia de Dios. Y aquí entonces Judas nos dice que en realidad fue Jesús quien sacó al pueblo de Dios de Egipto, en Judas, ¿no? El fuego y la nube simbolizan la presencia de Jesucristo. Y en la segunda venida, Daniel dice que Jesús vendrá de las nubes y su apariencia será gloriosa, como el fuego. Tienes esta combinación de Jesús aquí mismo en las nubes se eclipsan y su rostro es mostrado como fuego. En segunda de Crónicas, cuando Salomón termina el templo, dice que fuego desciende del cielo, consumiendo el sacrificio, mostrando que el pecado debe ser expiado. Entonces, lo que vemos en la historia del Antiguo Testamento es en Ezequiel, luego Ezequiel 10 y 11, delineando esto en 1 Samuel 4. Porque debido a su idolatría, debido a la idolatría, el pueblo de Dios, la gloria de Dios salió del templo. La gloria de Dios fue retirada. Se fue por 600 años. Luego, cuando vemos la historia, la encarnación recuerda cuando los ángeles vienen a los pastores. ¿Y qué dicen? Dice que la gloria de Dios se muestra en el cielo. Lucas 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. En quienes Él se complace. Dios devuelve la gloria al pueblo de Dios. Continuando en Lucas 9:35. Y una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Herodes dijo: ¿quién es él? Bueno, pues no estoy seguro. Los discípulos dijeron que otras personas: bueno, tú eres el profeta, tú eres esto. Pero Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y Dios el Padre dice: este es mi hijo, mi elegido. En realidad estaba meditando en esta frase esta mañana, no estaba pensando en mi padre. Mi padre pues tuvo
2 hijos, ¿no? Con mi madre. Le encanta decir esta frase. Sí, este es mi hijo. Ese es mi hijo. Estaba meditando en eso porque nunca dije eso, pero dije algo mejor. No, esa es mi hija. Me encanta ver cuán orgulloso está Dios el Padre de su Hijo aquí. En toda la gloria de Cristo, la humildad de este momento. Mira cuán glorioso esto es. Y Él, Cristo, se está humillando. Se está cubriendo de carne para expiar todos nuestros pecados. El punto aquí es que no es porque Él vale la pena para morir y vivir. Él es más importante. Él es para quien nos negamos a nosotros mismos, para obtener más de Él, por quien sacrificamos más para obtener de Él, para quienes a quien mortificamos nuestro pecado para obtener más de Él. Y por cierto, esto es muy práctico, y sí, todavía estoy en el punto 1, es muy bueno. Pero el punto número 2 va a ser mucho más corto, lo prometo, pero es tan práctico que siempre tomamos decisiones basadas en lo que consideramos importante. Tomamos decisiones basadas en lo que consideramos importante. ¿Por quién estoy dispuesta a sacrificar mi vida? ¿Por mi familia? Te daré mi vida por mi familia. Creo que todos dirían eso. Trabajo cada minuto, excepto cuando hago sábado para mi familia, para el reino de Dios. Y si considera que la comodidad es importante, harás todo lo que puedas para sentirte cómodo. Trabajarás hasta que no tengas que trabajar. Y si consideras que estar en forma es importante, harás todo lo posible para sacrificar lo que puedas y soportar tanto dolor como sea necesario para llegar a la meta. Si encuentras importante la riqueza, perseguirás eso y sacrificarás todo lo que sea para obtener tales riquezas. Y si consideras que la seguridad es importante, que las relaciones son importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, cuando observamos todas las descargas negativas en nuestra vida, la mayoría de las veces estos componentes son el resultado de valorar algo que finalmente no debería de valorarse. Por eso viene Cristo. En el puente entre, por un lado, negarse a sí mismo y luego seguir a Cristo, hay que tomar la cruz todos los días. Y decir, voy a poner mi rostro como pedernal y luego ir a la cruz, allí. Y Él nos muestra que es por eso que vale la pena sacrificar absolutamente todo. Lucas 9:36. Después que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. A partir de ahí, y eso es casi anticlimático, descienden del monte. Solo tuvieron una gloriosa experiencia de éxtasis en la cima del monte. Y pasamos de Jesús en gloria a un niño pequeño en la miseria. Vamos desde la cima del monte hasta el valle de la sombra de muerte. Y acabamos de tener un destello del cielo y ahora vamos a vislumbrar el infierno. Tener un destello del infierno. Y este es el punto número 2. La razón por la cual este texto está aquí justo después de la transfiguración, donde Dios no hace nada arbitrariamente, lo orquestó. Es para mostrarnos que estamos en guerra. Mucha gente pregunta, ¿por qué hay tantas cosas malas en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué tantas cosas malas en este mundo? No lo entiendo. En realidad, parte de la respuesta es porque hay una guerra espiritual, estamos en una guerra. Vivimos en una guerra. El universo entero está en guerra. Dios es bueno y Satanás es malvado. Los dos reinos están en conflicto. Hay ángeles y hay demonios en guerra. Lucas 9:37 al 40 es lo que vamos a estar leyendo ahora. Dice así la palabra de Dios: y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él, y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándole. A duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran, y no pudieron. Los paralelos en Marcos 9 y Mateo 17 dicen que el demonio en realidad arrojó al niño al fuego y al agua. ¿Ahora por qué? Porque Satanás es un asesino. Y ocasionalmente
dejaba al niño mudo, así que cuando el niño se ahoga en el agua, pues no puede pedir ayuda. Y en el fuego no puede pedir ayuda. Así de malvado es Satanás. Este ha sido el caso desde la infancia. La palabra original para el niño aquí no es para un niño que aún no ha tenido su bar mitzvah. Así que no sé, a lo mejor unos 9, 10 años. Y a veces nuestros problemas en la vida son físicos. A veces son emocionales. A veces son químicos, hormonales, pero no podemos olvidar que hay una categoría de lo demoníaco. A veces nuestras dolencias son demoníacas. A veces los problemas que experimentamos son del reino demoníaco. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Jesús, ¿cuál es tu reacción ante este caballero que está sufriendo? Lleva sufriendo años. El niño tuvo dolor por años. La reacción de Jesús es sorprendente, porque su reacción es irritabilidad. Él está irritado. Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo, hombre. Trae acá a tu hijo. ¿Con quién está hablando? Está hablando con los discípulos. Una generación retorcida e infiel, incluido el Padre mismo. Esto es interesante. ¿Por qué? Versículos 42 al 43 dice, cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió al Padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Jesús está irritado con los discípulos y el Padre. ¿Por qué? Por su falta de fe. Estaban siendo infieles. Lo que molesta a Jesús es nuestra falta de fe. ¿Por qué Jesús reprende a los discípulos y al Padre? Es por esa falta de fe, falta de arrepentimiento, falta de obediencia y oración. En Marcos 9, 22 al 29, un pasaje paralelo, dice algo así. Y muchas veces, hablando el Padre, lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, dice el Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora Jesús responde, mira lo que Jesús responde. ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Y al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi credulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió, y el muchacho quedó como un muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Creo, ayuda mi incredulidad. Creo un poquito, pero fortalece mi fe, Señor. Jesús reprendió al Padre y a los discípulos porque olvidaron una cosa, orar. Intentaron expulsar al demonio sin orar. El Padre, durante años, esto le ha estado sucediendo a su Hijo y es por eso que Jesús reprende al Padre. Como, ¿por qué no pediste antes? ¿Por qué no viniste a Dios antes? ¿Por qué te tomó esto para venir a Dios en oración? Esa es una palabra del Señor para algunos de nosotros hoy. Algunos de nosotros no confiamos en el Señor. No estamos dependiendo del Señor porque creemos que tenemos esto. ¿Cuáles son las cosas en tu vida por las que ni siquiera oras? Jesús te dice, orad por todas las cosas. ¿Cuáles son las cosas en tu vida? Quizás sea trabajo. ¿Oras por tu trabajo? Quizás sea comida. Mientras cocinas tu comida dices, tengo esto, pero no te necesito para comida. Jesús dice que no puedes hacer nada sin mí conduciendo y por cierto me encanta esto. Mi esposa me enseñó esto. Cada vez que subimos al auto, oramos. Vamos a orar.
Cada vez. Jesús dijo, orad por todo. Necesitamos orar por todo. La oración es el comienzo de la vida cristiana y es cada paso en la vida cristiana. Oración y fe están entrelazadas. Así es como nos convertimos en cristianos, así es como crecemos. Es el comienzo, es el medio y el final y es todo. La fe no es solo conocer las cosas acerca de Dios, sino tomar este conocimiento y actuar de acuerdo con él. En el mundo de los negocios, el mundo de las startups, dicen que las ideas son una moneda de 10 centavos por docena. Las ideas realmente no importan. Lo que importa es la ejecución. Bueno, tenemos las mejores ideas del mundo. Este es el reino de Dios, el Evangelio, y Jesús es santo. Dios odia el pecado. Dios requiere lo mejor para nosotros. Ahora, ¿estás actuando sobre estas ideas? La razón por la cual Jesús trae a Pedro desde la cima del monte, le dice, no, Pedro, no vamos a quedarnos en esta enramada aquí arriba. Vamos a bajar, porque no te he llamado a ser un monje, te he llamado para ser misionero, haciendo guerra contra demonios. Hermanos, ¿cuáles son nuestras armas? La oración y la palabra. Esto es para lo que estamos aquí. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Lo crees así? Isaac Watts, el gran escritor de himnos, le preguntaron en su lecho de muerte, oye, estás a punto de morir. ¿Qué tan seguro estás de lo que has escrito? Y él dijo, lo creo todo, las promesas de Dios, lo suficiente como para aventurarme en la eternidad en ellas. La Escritura dice, mira a Jesús, toma a Jesús, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Toma su mano. Estuvimos en la playa ayer en Jamestown, Rhode Island, y mi hija Milana quería saltar sobre las olas, pero se dio cuenta de que no podía hacerlo sola. Se me acercó, me agarró de la mano y me dijo, papá, vamos a saltar juntos. Solo la estaba llevando y ella sintió que estaba saltando, ¿no? Esa agallas, esa audacia de voy a agarrar tu mano y no te voy a dejar ir. Eso es oración y eso es fe. La otra cosa que mencionaré sobre la fe, porque la gloria, al ver la gloria de Dios, la fe es visión. Es por eso que Jesús dijo, oye, el pecado es realmente algo en tus ojos, como sacar la mancha de tu ojo. Eso es absolutamente correcto. Veo a Dios más claramente, veo el plan de Dios más claramente cuanto más cerca estoy de Él. Cuanto más me arrepiento del pecado y lucho contra Él. Eso es aclarar la visión. Más claro veo a Dios y su voluntad. Esa es una vida espiritual, es una batalla. Pedro baja del monte, Jacobo viene y Juan. Ellos solo tuvieron esa gloriosa experiencia con Dios. Unos capítulos después, ¿sabes lo que Jesús le dice a Pedro después de que Pedro trató de evitar que Jesús fuera a la cruz? ¿Qué dijo? Apártate de mí, Satanás. Tú te quedas como, pero bueno, ¿y eso cómo? ¿Qué sucede? Es amnesia espiritual. Es por eso que todos los días tenemos que ir tras Dios en oración en las cimas del monte, en su presencia. Segunda de Corintios 4, 16 al 18 dice, por tanto, no desfallezcamos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos conduce a un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo miramos las cosas que no se ven a través de la oración y la fe? C.S. Lewis dijo, creo en el cristianismo porque creo que el Hijo ha resucitado. No solo porque lo veo, sino porque por Él veo todo lo demás. Cuando ves a Dios, el Hijo, en su gloria, todo lo demás tiene sentido. Echamos un vistazo al cielo, del infierno, y finalmente a un microcosmos evangélico. Versículo 43. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de estas cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre
va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntarle acerca de ellas. ¿A qué acaba de decir? Él dijo, voy a morir en la cruz. ¿De qué habló Jesús con Elías y Moisés? Bueno, ese es un verso que eché de menos, de que va verso por verso. Pero Lucas 9:31, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Lo más probable es que tenga una nota al pie de su Biblia, al lado de la Biblia, digamos, en la parte inferior, como las notitas, ¿no?, sobre los versos, ¿no? Y a lo mejor te pone algo como en griego. Y luego dice, ¿qué dice? Éxodo. La palabra para partida aquí es éxodo. A menudo hablamos de cuando alguien pasa, ya no está con nosotros, ¿no? Como alguien que ya muere, ¿no? Ya no está con nosotros, ¿no? Pero se ha marchado, usamos ese lenguaje, pero Jesús no solo habla de su muerte, sino de su éxodo. ¿Con quién está hablando sobre el éxodo? Con Moisés, que sabe sobre un éxodo como nadie más sabe sobre un éxodo. Y Moisés no quiere hablar sobre ese éxodo. Quiere hablar sobre el éxodo de Jesús, donde Jesús, como el nuevo Moisés, saca a un pueblo del cautiverio, de la esclavitud, de la esclavitud a la liberación. Por cierto, dice que la palabra cumplir, ir, su partida, está a punto de lograr está en la muerte en Jerusalén. La gente realmente no logra mucho con la muerte. La muerte no es algo que hacemos, es algo que nos hace a nosotros. Morimos, no hacemos nada. Pero no es en el caso de Jesús. Jesús dijo, nadie me quita la vida, pero yo la pongo por mi propia cuenta. Jesucristo tuvo que morir por nuestros pecados para liberarnos del cautiverio, para eliminar el pecado de nosotros, para llevarnos a la tierra prometida, para mostrarnos su gloria. De la misma manera que Moisés necesitaba el Evangelio, necesitaba que Jesús lo sacara del pecado y lo llevara a la tierra prometida. Nosotros hacemos lo mismo, necesitamos a Jesucristo. La otra cosa que mencionaré aquí es que en términos del Evangelio, cómo este texto prácticamente cambia nuestra vida. Hay una batalla por las glorias en tu corazón. Hay una batalla por las glorias, la gloria del placer temporal, terrenal, físico y la gloria de la eternidad, de Dios y de Cristo mismo. Hebreos 11, 23 al 26, dice, por la fe en Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso, y no temieron el edicto del rey. Por la fe en Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Es una batalla de glorias. Necesitas sacrificar cosas en este mundo para obtener más de la gloria de Dios. Me pregunto si Pedro alguna vez ha escrito sobre esta experiencia. No dijeron nada al respecto en el Evangelio. Bajaron y no dijeron nada. Me pregunto si Pedro ha escrito algo sobre esta transfiguración. Oh, mira, en verdad sí, vaya que sí. Qué cosa, ¿no? Voy a leer esto porque nos muestra cómo podemos experimentar más de la gloria de Dios en nuestra vida. Y está escrito en 2 de Pedro 1, 16 al 21. Dice así, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos en fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor, gloria de Dios el Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo, cuando estamos con Él en el Monte Santo. Ahora, lo que dice a continuación es tan importante. Si se ha desglosado, pues si se ha perdido, regrese, ¿no? Porque eso es muy importante y luego dejaremos esto claro. Dice que tenemos la palabra profética más completamente confirmada, a lo que le irá bien prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro.
hasta que amanece y la estrella de la mañana se eleva en vuestros corazones, ¿no? ¿Sabes lo que acaba de decir? Al ver a Jesús, hombre, eso fue genial. ¿Sabes qué es aún más genial que esto? La Sagrada Escritura. ¿Quieres ver la gloria de Dios a diario? Estudia su palabra. Dios dice que ninguna profecía de las Sagradas Escrituras procede de propia interpretación de alguien, porque la profecía nunca produce voluntad de hombre. Pero los hombres hablaron de Dios cuando fueron elevados por el Espíritu. ¿Qué dijo Dios el Padre? Escuchadle a Él, escuchad de las Escrituras. Esto es lo que cambia en 2 Corintios 3, 17 al 18. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Mientras más tiempo pasamos con el Señor, más nos volvemos como Él. Cuanto más atunamos nuestra mente y nuestros corazones con las Sagradas Escrituras, más nos transformamos. Lo mejor del cielo es la gloria de Dios. Es Dios mismo. ¿Habrá noche en el cielo? No. Siempre va a haber brillo, sol. Me pregunto si hay siestas en el cielo. No sé. No lo he pensado mucho, ¿no? Probablemente no voy a dormir, ¿no? Pero creo que en las siestas del domingo por la tarde, ¿no? Pienso en ello, ¿no? Jesucristo será la fuente de luz en el cielo allí, ¿no? Y wow, va a ser glorioso. Terminaré con esta historia. Una historia real. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Murdo MacDonald, él era un soldado británico, un soldado del Reino Unido, ¿no? Y se colocaron en un campo de concentración alemán que tenía soldados estadounidenses en él y le susurró las buenas noticias, las buenas nuevas, ¿no? A un soldado estadounidense a través de la cerca de que la guerra había terminado. Los soldados alemanes en ese campo de concentración en particular aún no lo sabían. Todavía no lo descubrían no lo iban a descubrir hasta dentro de 3 días. Hasta los soldados del Reino Unido, hasta que vinieran y liberaran a los soldados estadounidenses. Entonces, durante 3 días, los prisioneros de guerra estadounidenses, 3 días todavía tuvieron que pasar por las mismas dificultades. Tenían que comer la misma comida terrible. Tuvieron que soportar las mismas pruebas, etcétera, etcétera. Pero, ¿crees que su mentalidad era diferente? Sí. Tenían que soportar el mismo dolor, pero tenían algo que los impulsaba a superar eso. ¿Qué fue eso? Fue la esperanza, fue fe. Y eso es un hecho. Ahora ese hecho cambia la forma en la que vivo. Por eso Jesús le mostró la transfiguración. Sí, négate. Toma tu cruz todos los días. Y sí, estoy a punto de tomar mi cruz. Pero todo vale la pena, porque he traído el Evangelio de la esperanza. ¿Podrías orar conmigo antes de la transición a la adoración? Jesús, te agradecemos por tu transfiguración, por este atisbo de gloria, por este destello de tu gloria. Te agradecemos, Señor, que no eres una víctima, sino un vencedor. Y Jesús, tú reinas. Tu verdad triunfará sobre el mal. Oro para que nos des no solo un vistazo, un destello de tu gloria, sino una visión de tu gloria que nos permita seguirte a diario. Sin importar lo difícil que sea, no importa cuán grande sea el sacrificio, porque todo vale la pena. Oramos todo esto en el santo nombre de Cristo. Amén.